Bienvenidos a Cuento Budista. Hoy vamos a hablar de cómo controlar la paciencia. Había una vez un joven llamado Dhamma, nacido en una pequeña aldea rodeada de campos de arroz y caminos polvorientos. Su corazón estaba lleno de buenos deseos, pero su mente era inquieta como el viento antes de la tormenta. Le costaba mucho esperar, le costaba no responder, le costaba dejar pasar las ofensas. Siempre sentía que debía decir algo, hacer algo, reaccionar. Cada palabra dura se convertía en una herida, cada desacuerdo en una batalla, y cada pequeña molestia en un motivo de enfado. A menudo se preguntaba por qué su vida parecía tan agitada, por qué todos me provocan, solía decirse. ¿Por qué la gente no puede ser más amable, más justa, más tranquila? Pero no sabía que el problema no estaba afuera, no eran los otros, era su propia mente. Un día, tras una discusión acalorada con su padre por un asunto sin importancia, Dhamma salió corriendo de casa, furioso. Caminó durante horas, con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, hasta que llegó al bosque. Allí, bajo un viejo árbol banyan, se dejó caer exhausto. El silencio del bosque lo envolvió como un manto. Y entonces, sucedió algo curioso. Un monje anciano, con túnica color azafrán y pasos serenos, apareció entre los árboles. No dijo nada. Solo se sentó frente a Dhamma, cerró los ojos y empezó a meditar. Su rostro era sereno como un lago al amanecer. Dhamma lo observó. Al principio, molesto, luego, confundido, y finalmente, intrigado. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy practicando paciencia, respondió el monje, sin abrir los ojos. Paciencia, repitió Dhamma, como si fuera una palabra extraña. ¿Y eso cómo se practica? El monje sonrió, con la vida misma. Dhamma no entendió, pero algo en aquella calma lo hizo quedarse. No volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Decidió quedarse unos días con el monje, quien vivía en una cabaña sencilla cerca del río. A cambio de un poco de arroz y sopa caliente, Dhamma empezó a escuchar las enseñanzas del anciano. La paciencia no es solo esperar, le dijo el monje una mañana mientras recogían agua del pozo. Esperar lo hacemos todos, hasta los árboles esperan. La paciencia es el arte de no reaccionar con ira cuando tu ego se siente herido. Es el arte de comprender que el dolor no te está atacando, te está enseñando. Dhamma frunció el ceño. ¿Entonces debo dejar que los demás me pisoteen? ¿Debo callar cuando me ofenden? No, respondió el monje, sin alterarse. Callar por miedo no es paciencia, es sumisión. Pero si callas desde la comprensión, si no respondes desde el ego, entonces estás practicando la virtud más elevada. No porque no puedas responder, sino porque entiendes que no necesitas hacerlo. Esa enseñanza fue como una semilla. No floreció de inmediato, pero se quedó en el corazón de Dhamma. Pasaron los días y las lecciones continuaron. El monje le habló del Dhammapada, donde el Buda dice: la paciencia es la más alta de las virtudes. Quien daña no es un sabio, quien destruye no es un monje. La paciencia, dijo el anciano, no es solo una actitud, es una cualidad espiritual. Es lo que evita que la ira te domine. Es lo que permite que veas más allá de la ofensa, del conflicto, del dolor. Es lo que convierte la reacción en reflexión y la emoción en sabiduría. Dhamma meditó sobre estas palabras durante días. Recordó todas las veces que había gritado, que había dañado, que había respondido con palabras que luego lamentó. ¿Y para qué? ¿Qué ganó? Solo heridas, distancias, soledad. Un atardecer, mientras miraban el río, Dhamma preguntó: Maestro, ¿por qué es tan difícil ser paciente? El monje cerró los ojos, respiró hondo y respondió con voz suave: porque hay una bestia dentro de ti, una bestia llamada ira, y esa bestia se alimenta del ego. Cuando alguien te insulta, esa bestia se despierta, te dice: responde, defiéndete, ataca. Pero si tú logras ver esa bestia, si logras no alimentarla, si logras observarla sin actuar, entonces estás domando tu mente. Eso es paciencia verdadera. ¿Y cómo se domestica esa bestia? Con 3 llaves: comprensión, práctica y silencio. Comprensión de que todo es impermanente, práctica diaria de no reaccionar, y silencio, no como cobardía, sino como espacio donde la ira no puede respirar. Dhamma guardó silencio. Esa noche soñó que estaba frente a un tigre inmenso,
de ojos ardientes. En su sueño no huía, no peleaba, solo se sentaba, como el monje, y respiraba. Poco a poco, el tigre dejaba de rugir, se echaba a su lado y se dormía. Cuando despertó, supo que algo dentro de él había comenzado a cambiar. Ese fue el inicio de su camino. El camino de la paciencia, no como pasividad, sino como sabiduría en acción, como una espada que no hiere, como una fuerza invisible que calma la tormenta desde adentro. Y ese, decía el monje, era el comienzo de toda verdadera transformación espiritual. La mañana despertó con una bruma espesa que cubría los árboles, como si el bosque mismo quisiera guardar silencio. Damma salió de la cabaña y se sentó junto al fuego que el monje había encendido. En su rostro aún había rastros de la agitación de días pasados. La llama crepitaba con suavidad, como si supiera que no debía molestar al corazón, que intentaba encontrar la paz. «No dormí bien», dijo el joven, sin saludar. «Eso también es una forma de impaciencia», respondió el monje sin reproche. «¿Dormir mal? No. Esperar que todo esté bien de inmediato». Damma bajó la mirada. No tenía respuestas, solo muchas emociones revueltas que no sabía cómo nombrar. A veces dijo con voz entrecortada: «Siento que no tengo control sobre lo que siento. Me enojo sin querer, me irrito sin motivo, luego me arrepiento, pero ya es tarde». El monje se quedó en silencio unos instantes. Luego tomó una ramita y escribió sobre la tierra húmeda una palabra: fuerza. «Todos hablan de ser fuertes», dijo, «pero casi nadie entiende qué es realmente la fuerza». «¿Sabes qué es la verdadera fuerza?». Damma negó con la cabeza. «La verdadera fuerza no es levantar un peso, no es tener músculo, no es gritar más fuerte. La verdadera fuerza es ser capaz de no actuar cuando tu mente grita, hazlo. Es poder mirar tu emoción de frente y no obedecerla. Es tener el poder de no usarlo». El joven lo miró, confundido pero atento. «La gente cree que ser paciente es debilidad», continuó el monje. «Pero no hay mayor prueba de fortaleza que contener tu ira, que decidir no dañar, que soltar la necesidad de tener la razón. El fuerte no es el que gana la pelea. El fuerte es el que evita entrar en ella». Damma miró nuevamente la palabra escrita en el suelo: fuerza. Y por primera vez, no pensó en un puño cerrado, pensó en una mano que se abre. «Pero», dijo, intentando comprender, «¿por qué nos cuesta tanto contenernos? ¿Por qué somos tan rápidos en reaccionar?». El monje lo miró con ternura, se puso de pie y lo invitó a caminar. «Porque hay algo más profundo que la ira, algo más escondido, algo que casi nadie quiere ver». Caminaron hasta la orilla del río. El agua fluía tranquila, pero las rocas ocultas en el fondo generaban pequeños remolinos. El monje señaló una de esas zonas turbulentas. «¿Ves eso? Así es nuestra mente. La superficie parece calma, pero debajo hay rocas, memorias, miedos, heridas no sanadas. Y cada vez que alguien nos dice algo que toca una de esas rocas, estalla el remolino». «Entonces, ¿la ira no es culpa del otro?», preguntó Damma. «La semilla puede venir de afuera, pero la raíz está dentro. Por eso el Buda enseñaba que la paciencia no es esperar que los demás cambien, es trabajar con uno mismo». Se sentaron en la ribera. Un pez saltó brevemente sobre la superficie del agua. Luego, silencio. «¿Qué debo hacer cuando siento que no puedo más? Cuando la rabia me supera?» «Observarla, respirarla y no actuar desde ella. Mírala como si fuera un visitante en tu casa. Sabes que vino, sabes que se irá, pero no le entregues las llaves». Damma sonrió débilmente. Esa imagen lo ayudaba. «¿Y si no puedo?», preguntó de nuevo. «¿Y si actúo sin pensar?». El monje asintió con compasión. «Entonces aprende de ello. No te castigues, pero no repitas. Cada error trae una lección, cada herida, un espejo. Si la vida te muestra tu impaciencia, no la ocultes. Estúdiala, pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme hoy?». Pasaron horas en silencio, y luego el monje le habló sobre algo aún más profundo: las raíces de la impaciencia. «Hay 3 raíces del sufrimiento», dijo mientras recogía 3 piedras del suelo: el deseo, el rechazo y la ignorancia. Y las 3 alimentan la impaciencia. Colocó las piedras frente a Damma. La primera, el deseo. Queremos que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero. Esa urgencia crea impaciencia. La segunda, el rechazo.
Todo lo que incomoda, lo rechazamos. No queremos sentir dolor, ni aburrimiento, ni frustración. Así que reaccionamos. Y la tercera, la ignorancia. No entendemos la naturaleza de la mente. No entendemos que todo es impermanente. Y por eso creemos que debemos defendernos. Ahora, Dhamma tocó las piedras, una por una. Cada una tenía peso. Como sus emociones, entonces dijo: la paciencia no es solo una virtud, es un entrenamiento. Exacto, afirmó el monje. Es una disciplina interior, un cultivo. Y como todo cultivo, requiere cuidado, práctica y tiempo. No crece de la noche a la mañana, pero cuando florece, transforma todo a su alrededor. El sol empezaba a descender. La luz dorada bañaba el rostro de Dhamma. Algo dentro de él, muy en lo profundo, comenzaba a suavizarse. No había alcanzado la paciencia aún, pero había dado el primer paso, dejar de justificar su ira, y eso, decía el maestro, ya era un acto de sabiduría. Pasaron los días, y Dhamma comenzó a cambiar. No era un cambio visible como un árbol que crece de golpe. Era más bien como el lento derretir del hielo bajo el sol, silencioso, continuo, inevitable. Cada enseñanza del monje era como una gota de claridad que caía sobre su mente confundida. Y sin embargo, el verdadero aprendizaje nunca ocurre solo en la quietud. El universo tiene sus propias maneras de probar nuestras intenciones. Una tarde, mientras barría el camino que llevaba a la cabaña, Dhamma escuchó pasos apresurados. Levantó la vista y sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía. Era él, un joven de su aldea, llamado Surya. Habían crecido juntos, habían sido amigos, hasta que una traición los separó. Surya lo había humillado públicamente hacía un año, revelando un secreto que Dhamma había confiado en confianza. Desde entonces, cada vez que pensaba en él, el pecho se le llenaba de fuego. «Dhamma», gritó Surya al verlo, «qué suerte encontrarte». El joven se quedó paralizado. Sus dedos apretaron con fuerza el mango de la escoba. La ira surgió como un relámpago que no avisa. Sintió la sangre subirle al rostro, la mandíbula tensarse, el corazón acelerarse. Pero entonces, una voz suave, desde dentro, le recordó: «Observa la bestia, no le des las llaves». Respiró hondo, 2 veces, 3. «Hola», Surya logró decir, con un tono neutral que sorprendió incluso a él mismo. «He venido buscando al maestro. Me dijeron que vive en este bosque», dijo el otro, jadeando un poco por la caminata. «Sí, está en la cabaña». Dhamma no dijo más, no preguntó qué hacía allí, no exigió una disculpa, no recordó lo pasado, pero tampoco fingió que no lo recordaba, solo lo dejó estar, como una nube que pasa sin quedarse. El monje apareció en ese momento, como si hubiera escuchado la conversación desde lejos. «Bienvenido, hijo», dijo con una sonrisa. «Pasa, el té está caliente». Surya lo siguió. Dhamma dudó, pero también entró. Por dentro, la tormenta no había pasado, solo se había detenido por un instante. Pero eso, para él, ya era una victoria. Esa noche, mientras lavaban los cuencos después de la cena, Dhamma no pudo más y le habló al monje. «¿Por qué volvió justo ahora? ¿Por qué él? ¿No ves cómo me hirió? ¿No entiendes lo que me hizo?» El monje secaba los cuencos con calma. «El universo no te trae a tus enemigos para castigarte. Te los trae para mostrarte cuánto has sanado, o cuánto te falta por sanar. Pero me cuesta tanto. Verlo me revuelve todo. No quiero desearle mal, pero tampoco puedo sentir bondad». «Y eso está bien», dijo el anciano. «La paciencia no significa que todo esté resuelto. Significa que eliges no actuar desde tu herida, que ves la emoción, pero no la sigues. Es como ver que una serpiente se arrastra cerca, pero no pisarla». Dhamma respiró hondo. Comprendía con la mente, pero no con el corazón. «¿Y si lo que siento es demasiado fuerte? ¿Y si no puedo más? Entonces siéntalo», respondió el maestro. «Siéntelo con todo tu ser, pero no actúes. Solo observa, porque en esa observación sin reacción empieza la verdadera curación». Dhamma salió a caminar solo por el bosque. El cielo estaba despejado y la luna llenaba el camino con su luz blanca. Recordó todas las veces que había imaginado vengarse de Surya.
Recordó cómo recreaba la escena en su mente una y otra vez. El momento de la traición, las risas de los otros, la vergüenza, y comprendió algo que hasta ahora no había visto con claridad. Surya solo lo hirió una vez, pero él se había herido a sí mismo cientos de veces, repitiendo ese recuerdo. Cada vez que revivía la escena, le daba poder. Cada vez que imaginaba una respuesta, más alimentaba a la bestia. Y eso era su responsabilidad. Ya basta, susurró. Ya no quiero seguir siendo el guardián de mi propio sufrimiento. Se sentó en una piedra, cerró los ojos y respiró profundamente. En lugar de huir del dolor, lo abrazó. Visualizó la escena, sintió la rabia, la vergüenza, la tristeza, pero no habló, no huyó, solo respiró. Una lágrima resbaló por su mejilla. Esa noche no durmió bien, pero por primera vez en mucho tiempo no soñó con venganza. Soñó con un campo abierto y con una serpiente que se alejaba sin morderlo. A la mañana siguiente, el monje lo miró con una sonrisa silenciosa. No hacía falta decir nada. El rostro de Dhamma había cambiado, no porque ya fuera paciente, sino porque había dejado de luchar contra sí mismo. La verdadera paciencia, comprendió, no es la ausencia de emociones. Es la decisión de no ser arrastrado por ellas. Y eso, aunque pequeño, era un despertar. Al amanecer, el bosque respiraba en calma. Las hojas húmedas reflejaban la luz dorada como pequeños espejos del cielo. Dhamma salió de la cabaña con una paz nueva en el pecho. No era una paz total, pero sí más estable. Había algo diferente en él. Ya no esperaba que las cosas fueran fáciles. Ahora empezaba a preguntarse cómo debía ser él frente a las cosas difíciles. Mientras recogía leña, el monje se le acercó con una taza de infusión caliente. Hoy vamos a hablar de algo que transforma el corazón, le dijo con una sonrisa. Y sin eso, la paciencia es solo aguante. Dhamma lo miró, curioso. Hay una forma de paciencia que no es verdadera. Muchas, dijo el anciano. Hay quienes callan por miedo, otros por orgullo, otros simplemente se resignan. Pero la paciencia auténtica nace del entendimiento, no del control, no del esfuerzo ciego, nace de la visión correcta. Se sentaron junto al fuego y el monje comenzó su enseñanza. El Buda habló de 3 características que comparten todas las cosas de este mundo. A eso se le llama tilakkhana, las 3 marcas de la existencia. Quien comprende estas 3, encuentra una nueva forma de vivir, y en especial, una nueva forma de ser paciente. Dhamma enderezó la espalda. Atento. El monje levantó 3 dedos. Primero, anicca, o la impermanencia. El anciano se levantó y tomó una hoja seca del suelo. Nada permanece, ni este bosque, ni esta hoja, ni tú, ni tu dolor, ni tu alegría, todo está en constante cambio. Cuando alguien te hiere con palabras, esas palabras no duran, pero si tú las repites en tu mente, si las conservas como una herida abierta, entonces tú prolongas el sufrimiento. Dejó caer la hoja al fuego y ésta se convirtió en ceniza al instante. La impermanencia es tu aliada, Dhamma. No temas el cambio, agradécelo, porque todo lo que te duele también cambiará. El joven asintió, recordó el dolor que había sentido con Surya. Cuánto lo había repetido en su mente, como si buscara mantenerlo vivo. Ahora entendía que dejar ir no era olvidar, era no retener lo que la vida ya quería soltar. La segunda marca, continuó el maestro, es dukkha, el sufrimiento o insatisfacción. Tomó una piedra del suelo y se la entregó a Dhamma. Sujétala con fuerza. Dhamma obedeció. ¿Sientes el peso? Sí. Ahora sujétala más fuerte aún. El joven apretó hasta que le dolió la mano. Y ahora, me duele. Así es la vida, dijo el monje. El dolor llega, pero si lo aprietas, si te aferras a él con rabia, con orgullo, con culpa, lo transformas en sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento, opcional. Dhamma soltó la piedra. La mano le quedó enrojecida. La enseñanza se grabó en su piel y en su alma. Y la tercera marca, dijo el maestro, con voz suave, es anatta, el no yo, la ausencia de un ser fijo, sólido, permanente. Lo que tú llamas yo es solo una combinación de cuerpo, mente, memorias, emociones, hábitos. Todo eso cambia, todo eso se mueve. No eres el mismo de ayer,
no eres lo que sientes, no eres lo que piensas. Dhamma frunció el ceño. Entonces, si alguien me insulta, no me está insultando a mí. ¿A qué tú?, respondió el monje. Si no hay un yo fijo, entonces, ¿a quién están ofendiendo? A una imagen, a un momento, a una reacción, pero no al ser profundo que eres. Pero yo siento que me atacan, claro, porque el ego se identifica con todo, con el cuerpo, con la opinión, con el pasado. Pero tú no eres ese ego. La paciencia auténtica nace cuando dejas de defender lo que no eres. Cuando comprendes que no necesitas proteger un yo que en realidad no existe. Dhamma se quedó en silencio. Sintió como si un velo se corriera dentro de él. Todos sus enfados, todas sus reacciones, toda su impaciencia, eran solo defensa de una identidad ilusoria. Entonces dijo al fin: la paciencia no se practica, se comprende. El monje sonrió. Exacto, la paciencia no es una técnica. Es el resultado de ver la realidad con claridad. Cuando sabes que todo cambia, que todo duele y que no hay un yo que defender, entonces puedes soltar, puedes respirar, puedes mirar al otro con compasión, no con juicio. Incluso a quien me ha hecho daño, especialmente a ese. Porque quien hiere, también sufre. Y quien sufre, necesita ser comprendido. Dhamma se levantó. Caminó hasta el río. Miró su reflejo. Era el mismo rostro, pero no era el mismo. Ahora sabía que no tenía que reaccionar, que podía observar, que podía soltar, no porque fuera débil, sino porque había visto la verdad. Y en ese instante comprendió: la paciencia no era un esfuerzo, era un fruto del despertar. El día siguiente amaneció con una lluvia suave, como si el cielo también necesitara limpiar su corazón. Las gotas golpeaban las hojas con delicadeza y cada sonido era una invitación al recogimiento. En la cabaña, Dhamma se encontraba en silencio, observando el vapor subir de su taza de té. Desde su conversación con el monje, algo había cambiado dentro de él. No se trataba de una iluminación repentina, sino de una nueva manera de estar en el mundo. Se sentía más anclado, menos reactivo, y, sin embargo, el universo siempre prueba a quienes empiezan a ver con otros ojos. La prueba llegó al mediodía. Surya, el visitante inesperado de días atrás, se acercó con pasos vacilantes. Dhamma, ¿podemos hablar? El joven se detuvo. Por dentro, una chispa encendió la memoria. Sintió como la vieja voz de la herida quería hablar, pero también sintió algo nuevo: espacio, silencio, una pausa que antes no existía. Claro, dijo, con voz serena. Se sentaron bajo el alero del techo, mientras la lluvia seguía cayendo. He estado pensando, dijo Surya, sobre lo que pasó entre nosotros, sobre lo que te hice, y quería pedirte perdón. Dhamma lo miró, no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque sentía que algo más profundo estaba ocurriendo. En ese momento, continuó Surya, no entendía lo que hacía. Me dejé llevar por la envidia, por el deseo de encajar, de parecer más fuerte delante de los demás. No hay excusa, solo quería que lo supieras. Silencio. En otra época, Dhamma habría esperado este momento con ansias. Lo habría recreado 1000 veces en su cabeza. Pero ahora que estaba frente a él, no sintió victoria. No sintió superioridad, sintió compasión. Gracias por decírmelo, respondió finalmente. Y sí, me dolió, mucho. Pero ya no te guardo rencor, no porque lo haya olvidado, sino porque lo he soltado. Surya bajó la mirada, visiblemente aliviado. ¿Cómo lo lograste? Dhamma pensó un instante. Aprendí a mirar el dolor sin hacerme uno con él, a dejar de alimentar mi herida con pensamientos. Y sobre todo, a entender que tú también estabas sufriendo cuando me heriste. El joven visitante asintió lentamente. ¿Tú crees que las personas pueden cambiar? No todas lo hacen, pero todas pueden, respondió Dhamma. Solo que hay que tener el valor de ver hacia adentro, y eso duele más que cualquier golpe. Surya lo miró con ojos nuevos. Ya no era el chico al que había traicionado, era otra cosa, una presencia más firme, más amorosa, y quizás por primera vez, lo admiró de verdad. Más tarde, cuando Surya se marchó, el monje se acercó a Dhamma. ¿Cómo te sientes? Ligero, respondió el joven,
como si por fin hubiese soltado una carga que llevaba años arrastrando. Esa es la magia de la paciencia verdadera, dijo el anciano. No solo transforma el momento, transforma tu historia, porque lo que no se perdona, se repite, y lo que se comprende, se libera. Caminaron juntos por el bosque. La lluvia había cesado, y el aire estaba impregnado de ese olor a tierra mojada que recuerda que todo puede renacer. El monje continuó la enseñanza. La paciencia, Dhamma, es como una lámpara. No evita que llegue la oscuridad, pero te da luz para atravesarla. No elimina el dolor, pero te da claridad para no convertirte en él. Maestro, dijo Dhamma, con la voz más suave, ¿significa esto que ya soy una persona paciente? El monje sonrió. Significa que has empezado a caminar en esa dirección. Pero la paciencia no es una meta, es un modo de estar en el mundo. Hay días en que fallarás, otros en los que reaccionarás. Pero si recuerdas lo que has visto, volverás, siempre volverás. Se detuvieron en una pequeña llanura donde crecía un árbol solitario. ¿Ves ese árbol?, dijo el maestro. Lleva años allí, ha soportado tormentas, rayos, sequías, no se queja, no se apura, no discute con el cielo, solo permanece. Así también debe ser nuestra mente. Raíces profundas, ramas abiertas, sin prisa, sin juicio, solo presencia. Dhamma se sentó bajo el árbol, cerró los ojos, respiró, y en ese espacio, entre la inhalación y la exhalación, comprendió que la paciencia no se practica solo cuando las cosas van mal, se cultiva en cada momento, al escuchar sin interrumpir, al esperar sin exigir, al perdonar sin imponer condiciones, al vivir sin querer controlar todo. Cada instante era una oportunidad, cada emoción un maestro, cada encuentro una puerta, y él, por primera vez, no quería correr, solo quería quedarse y seguir aprendiendo. Dhamma llevaba ya semanas en el bosque. Cada día era una lección, cada silencio una respuesta, y sin embargo, algo empezaba a inquietarlo. Ya no eran los demás lo que lo perturbaban, era él mismo. Aunque había perdonado a Surya y parecía más sereno, por las noches su mente aún le hablaba. Le recordaba los errores que había cometido, las veces que él había herido a otros, los impulsos que no contuvo, las palabras que dijo con rabia, las decisiones tomadas desde el orgullo, y en medio de esa calma recién adquirida, surgió una nueva batalla. Una tarde, mientras meditaba junto al río, sintió que la quietud se rompía. ¿Quién eres tú para hablar de paciencia?, susurró su propia mente. ¿No recuerdas lo que hiciste a tu hermano menor cuando perdiste los estribos? ¿No recuerdas cómo humillaste a tu madre con tus gritos? ¿Con qué derecho hablas de compasión? Si fuiste cruel tantas veces. Dhamma abrió los ojos, agitado. El río seguía fluyendo, pero él no. Se levantó y fue directo a la cabaña del maestro. Lo encontró tejiendo una cuerda con ramas secas. Maestro, dijo, sin disimular su tormenta. ¿Qué se hace cuando uno no puede perdonarse? El monje lo miró en silencio. ¿Y por qué no puedes? Porque duele, porque no lo merezco, porque cada vez que lo recuerdo, siento vergüenza. El anciano lo invitó a sentarse. Tomó una cuerda larga que colgaba de un poste y la puso en sus manos. Tira de esta cuerda, con todas tus fuerzas, le dijo. Dhamma obedeció. Tiró con fuerza. La cuerda se tensó, firme, sin romperse. Ahora suéltala, ordenó el maestro. Dhamma lo hizo. La cuerda se volvió a relajar. ¿Qué sientes? Ligereza. Así es la culpa, dijo el maestro. Mientras la sostienes, te pesa, pero en cuanto la sueltas, deja de hacerte daño. El error no te define. Lo que haces con él, sí. Dhamma bajó la mirada. Pero, ¿y si vuelvo a fallar? Entonces vuelves a aprender. Y vuelves a practicar. Nadie camina sin tropezar. Incluso el Buda fue insultado, calumniado, acusado injustamente, pero nunca reaccionó desde el ego, no porque fuera perfecto, sino porque comprendía profundamente la naturaleza humana. El monje hizo una pausa. La paciencia más difícil no es con los demás, Dhamma, es contigo mismo, con tus sombras, con tus tiempos, con tus recaídas. Paciencia para sanar, paciencia para crecer, paciencia para no renunciar a ti,
aun cuando te hayas decepcionado. Esas palabras golpearon algo profundo. Dhamma se cubrió el rostro con las manos. No lloraba por culpa, lloraba por ternura, por la posibilidad de empezar de nuevo. Entonces, murmuró, ¿puedo ser libre? El maestro se inclinó hacia él. Eres libre desde el momento en que dejas de pelear contigo mismo. Esa noche, Dhamma escribió una carta, no a alguien más, a sí mismo. Le habló al niño asustado que vivía dentro de él, al joven que había gritado, al hijo que se sintió incomprendido, al hermano que hirió por orgullo. Le pidió perdón y se lo concedió. Luego, tomó la carta y la arrojó al fuego, no como un acto de olvido, sino como un acto de liberación. Cuando las llamas la consumieron, una paz distinta llegó a él, no una paz grandiosa, no un éxtasis espiritual, solo una calma sencilla, una respiración más profunda, un corazón menos tenso. Al día siguiente, al despertar, lo primero que sintió no fue ansiedad, fue gratitud. Gratitud por haber sido probado, gratitud por tener una segunda oportunidad, gratitud por aprender a amarse incluso en medio de sus imperfecciones. El monje lo vio salir de la cabaña y, sin que Dhamma dijera nada, le ofreció una flor que acababa de recoger. Para ti, dijo, por haber empezado a florecer por dentro. Dhamma la tomó con manos suaves. Ya no era el mismo. Ahora sabía que la paciencia más poderosa es la que se tiene con uno mismo, porque si puedes sentarte con tus errores sin odiarte, si puedes mirarte sin condenarte, si puedes esperarte sin abandonarte, entonces puedes esperar a cualquier ser humano del mundo. Y eso, comprendió, es amor verdadero. El bosque le había dado a Dhamma un refugio, pero también un espejo. Allí se había enfrentado a sus tormentas internas, había sanado heridas antiguas y había comprendido que la paciencia no era un ideal lejano, sino una práctica diaria. Pero la sabiduría verdadera no vive solo en la meditación o en el silencio de los árboles. Vive como el fuego bajo la lluvia en medio del ruido, el caos y las relaciones humanas. Una mañana, el monje lo miró con ojos serenos y le dijo, es hora de regresar. ¿Regresar? ¿A dónde? Al lugar de donde viniste, al mundo que te hirió, al mundo que te necesita, porque todo lo que has aprendido aquí no es para conservarlo, es para compartirlo. Dhamma sintió un nudo en el estómago. Una parte de él no quería dejar la cabaña, la calma, la claridad, pero otra parte más nueva, más firme sabía que el verdadero reto recién comenzaba. Así, con una mochila ligera y un corazón más ancho, emprendió el regreso a su aldea. Al entrar en el pueblo, todo parecía igual y, sin embargo, distinto. Las calles, las casas, los rostros familiares, pero él ya no era el mismo. La primera prueba no tardó en llegar. En la plaza, un grupo de jóvenes discutía acaloradamente con un anciano que vendía frutas. Dhamma reconoció a uno de los muchachos. Era su primo, alguien con quien solía discutir con frecuencia. El tono de voz era agresivo, las palabras hirientes. Antes, Dhamma habría intervenido con fuerza, con autoridad, buscando imponer justicia. Esta vez, respiró. Caminó hacia ellos con calma. Su sola presencia hizo que las voces bajaran. ¿Qué sucede aquí? El anciano lo reconoció y explicó la situación. Los jóvenes se habían negado a pagar por unas frutas que, según ellos, estaban pasadas. No queremos problemas, dijo uno de los muchachos, cruzado de brazos. Solo justicia. ¿Y qué es justicia para ti?, preguntó Dhamma sin juicio. El joven vaciló. ¿Tener razón?, añadió Dhamma. ¿O encontrar una solución donde todos puedan aprender algo? El chico lo miró, confundido. Mira, hermano, a veces es más fácil gritar que escuchar, más fácil señalar que comprender. Pero te pregunto, ¿realmente estás dispuesto a sembrar rencor por unas monedas? ¿O puedes usar este momento como una oportunidad para crecer? El joven bajó la mirada. Dhamma lo había dicho sin enojo, sin superioridad, solo con claridad y compasión. La tensión se disolvió. El anciano sonrió. Dhamma se despidió con un gesto amable y siguió caminando. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, solo actuar desde lo aprendido. Esa noche visitó a su madre. Ella lo recibió con los ojos húmedos y el abrazo largo de quien ha esperado sin condiciones.
Te ves diferente, le dijo. Me siento diferente, respondió él. Hablaron durante horas. Damma le pidió perdón por los momentos difíciles. Ella le acarició el rostro. Nunca esperé que fueras perfecto, solo que volvieras a ti. Al día siguiente, Damma fue al templo del pueblo. Allí, algunos vecinos se reunían cada tarde para hablar, orar o simplemente estar. Pidió permiso para compartir lo que había aprendido, no como maestro, sino como testigo. Habló de la paciencia no como aguante, sino como sabiduría. Ser paciente, dijo, no es dejar que te pasen por encima, es elegir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Es conocer tu mente lo suficiente como para no dejarte arrastrar por ella. Habló de Anika, Dukkha y Anatta, pero no con palabras difíciles, sino con ejemplos sencillos, como las estaciones que cambian, como la herida que duele pero luego cicatriza, como la identidad que muta con el tiempo. Y sobre todo, habló del amor. La paciencia es una forma de amar, porque amar no es solo sentir ternura, es también tener el coraje de no reaccionar con violencia cuando uno está herido. Es sostener el espacio del otro mientras atraviesa su tormenta. Cuando terminó, muchos se quedaron en silencio. Algunos lloraron, otros le agradecieron. Pero él sabía que no hablaba para convencer, sino para sembrar. Esa noche, Damma miró el cielo estrellado, pensó en su maestro, en el río, en el fuego que había encendido tantas veces, y entendió que no había dejado el bosque ahora vivía dentro de él. Paciencia ya no era una meta, era su manera de estar en el mundo, y esa manera era su ofrenda. Habían pasado varios meses desde que Damma regresó a su aldea. Su presencia se había convertido en algo nuevo. No era un sabio, no era un líder, no era un maestro, pero todos sabían que algo en él era distinto. Como una lámpara encendida en medio de la noche, su forma de hablar, de escuchar, de actuar, iluminaba a otros sin hacer ruido. No predicaba, no corregía, solo vivía con atención. Era paciente, pero no una paciencia forzada ni superficial. Era una paciencia que nacía de la compasión, de la comprensión de que cada ser humano está librando una batalla interna que no siempre vemos. Una paciencia que no decía, todo está bien, sino, puedo estar contigo, incluso cuando no lo está. Una tarde, al regresar del templo, un niño del pueblo se le acercó. Tenía unos 8 años, con la ropa sucia y las manos rasguñadas. ¿Tú eres el que enseña cosas?, preguntó. Damma se agachó a su altura y sonrió. Yo soy alguien que sigue aprendiendo. El niño dudó un momento. Luego preguntó, ¿y tú sabes cómo hacer para no enojarse tanto? Damma lo miró con ternura. Era como mirarse a sí mismo, años atrás. ¿Quieres que te cuente un secreto? El niño asintió. Cada vez que sientas que la rabia sube dentro de ti, imagina que estás sosteniendo un pequeño cuenco con agua clara. Esa agua es tu mente. Cuando estás tranquilo, puedes ver hasta el fondo. Pero si golpeas el cuenco, el agua se agita y ya no ves nada. La rabia es ese golpe. No es mala, solo es fuerte, pero si la dejas pasar, el agua se calma sola. Y si no puedo, entonces respira y vuelve a intentarlo, una y otra vez. El niño lo miró con los ojos grandes, en silencio. ¿Eso es ser fuerte? Eso, dijo Damma, es el verdadero coraje. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y el canto de los grillos llenaba el aire, Damma se sentó frente a su casa con una pequeña lámpara encendida. Cerró los ojos y recordó todo el camino recorrido. Recordó su ira, recordó su culpa, recordó el perdón, recordó a su maestro, que en cada silencio le había enseñado más que 1000 palabras. Y entonces, con el corazón lleno, envió un pensamiento al universo, que todos los seres, incluso aquellos que hoy no pueden ver con claridad, encuentren la fuerza de observar su mente antes de actuar. Que todos los que sufren, en su rabia o su desesperación, aprendan a sostenerse con compasión. Que todos, incluso yo, sigamos recordando que cada momento es una oportunidad para elegir la paciencia sobre el impulso, la calma sobre la reacción, el amor sobre el miedo, porque Damma ya lo sabía. El mundo no cambiaría de un día para otro. Las palabras duras seguirían existiendo, las pruebas, las injusticias,
los desacuerdos continuarían. Pero ahora sabía que el verdadero cambio no ocurre afuera. El verdadero cambio comienza cuando tú decides no ser parte del ciclo. Cuando tú te conviertes en el espacio que no reacciona, que no se defiende, que no ataca, sino que comprende. Cuando tú eliges ser ese instante de claridad en medio de la tormenta, esa es la paciencia, no la que calla por cobardía, sino la que escucha con sabiduría, no la que se rinde por cansancio, sino la que espera con compasión, no la que huye del conflicto, sino la que transforma el conflicto en comprensión. Dhamma abrió los ojos. La noche estaba en silencio, pero dentro de él había luz, y esa luz, sabía, no era solo suya. Era la llama encendida por todos los que alguna vez eligieron comprender en lugar de juzgar, esperar en lugar de reaccionar, amar en lugar de herir. Ese era el legado de su maestro, y ahora también era el suyo. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.